Buenas noches. Damos inicio a la conferencia de medidas de protección en la Ley 3036-4, violencia familiar. Hoy nuestro ponente será Luis Antonio Rioja Espinosa. Él tiene estudios de maestría de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asesor en temas de Derecho de Familia y Procesal Familiar. Es amicus curia en pleno jurisdiccional del penal de la Corte Superior de Justicia del Callao sobre violencia familiar y docente universitario y abogado en ejercicio con especialidad en Derecho Familia y Procesal Civil. Iniciamos. Muy bien, muchas gracias por la presentación que me acaban de hacer y la oportunidad nuevamente que me da el Instituto de Capacitación Jurídica para poder hablar sobre estos temas de especial relevancia, teniendo en cuenta que en los últimos días pues han habido una serie de sucesos que han involucrado pues la muerte de algunas mujeres, y ahora pues con la tecnología podemos ver que pues podemos ubicar de manera inmediata pues al agresor, y en este caso pues al victimario, ¿no? Con mucha pena lo tengo que decir, porque hay algunas personas que consideran que esta norma debería ser derogada porque no está cumpliendo con la finalidad para lo cual en algún momento se dio. Sin embargo, nuevamente reitero, siempre me gusta a mí explicar el por qué esta norma debería no desaparecer en mi concepto y no ser derogada también. Más bien debería difundirse con mayor prontitud, debería difundirse con mayor celeridad y sobre todo generar, digamos, un efecto persuasivo en la población para que no, digamos, ser espectadores de algunas situaciones lamentables, ¿no?, que terminan ultimando la vida de principalmente mujeres, ¿no? Ya hemos visto el día de ayer, pues, que un sujeto que incluso trabaja, pues, en una entidad del Estado que promueve, digamos, la atención y la protección a la mujer, estamos viendo, pues, que a sangre fría asesinó a su ex conviviente, evidentemente dejando en la orfandad a los menores hijos, y él pues ahora tendrá que enfrentar, digamos, un proceso judicial donde evidentemente tendrá que privársele de su libertad con toda justicia. Muy bien, el día de hoy yo quisiera hablar, además de estas cosas que son interesantes, quisiera conversar un poco sobre el decreto legislativo 1386, ¿no?, que ustedes van a ver en unos instantes. El 1386, el cual modifica algunos artículos de la ley de violencia familiar, ¿no? Sin embargo, me gustaría reiterar, precisamente para que tenga un sentido de ubicación, quiénes son los sujetos de protección. Vamos al plano de la presentación. Inicialmente, los sujetos de protección de la norma vendría a ser pues la mujer en todo su ciclo de vida, ¿no? Eso creo que ya, digamos, está clarísimo. Sin embargo, hay algunas circunstancias a renglón seguido que están vinculadas con otros sujetos que evidentemente tienen, o diríamos, tendrían que tener alguna vinculación de orden parentesco, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, como verán ustedes ahí. Estamos hablando también de los descendientes, ¿no?, de los ascendientes. Figura especial, digamos, diría yo, que se le da una atención inmediata, sería al del padrastro y la madrastra. Interesante porque en algún momento lo dije también, el padrastro y la madrastra no tienen una vinculación de orden de parentesco, ¿no? No hay un vínculo de parentesco, o por lo menos de consanguinidad entre uno y otro, pero la norma le está dando, digamos, una atención y la está considerando dentro de los sujetos que debería tener protección. Además de eso, también los parientes colaterales en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entenderemos pues que la consanguinidad es a través de un vínculo de parentesco entre parientes que descienden de un mismo tronco común, y para efectos de ubicarnos en la afinidad, estamos hablando pues de establecer una relación formal, como sería el matrimonio, la unión de hecho.
Evidentemente la unión de hecho debidamente reconocida y cumpliendo con las exigencias de ley. Figura interesante también es los que habiten en un mismo hogar sin tener relaciones contractuales ni laborales. También en algún momento lo manifestamos al referirnos básicamente a aquellas personas que por un espacio o por un factor temporal habitan o comparten un mismo espacio físico con ciertas personas que sí tienen un vínculo de parentesco. Claro está, la norma nos precisa al decir que no debe existir ningún vínculo contractual, mucho menos laboral. ¿No? Interesante porque eso, digamos, deslinda ya respecto a personas que sí tienen una vinculación de orden laboral y que hacen pues labores estrictamente de casa, colaborando pues con la familia para efectos de que puedan haber un desarrollo normal y natural. También están aquellos que han procreado, ¿no?, un hijo en común, pero que no tienen la oportunidad de convivir, no tienen la oportunidad de realizar algún tipo de vinculación de orden conyugal, ¿no?, pero que tienen un hijo en común y que cada quien pues decide vivir en sus respectivos domicilios, ¿no? La norma sí les abarca a ellos porque hablan precisamente de que hayan procreado un hijo en común independientemente de que convivan o no a producirse la violencia. Interesante porque ya lo hemos dicho en una oportunidad, tenemos que ser precisos al momento de establecer la vinculación jurídica respecto a los sujetos de protección. Siguiente. Bien. Para efectos de poder viabilizar esta, digamos, denuncia, si en el caso pues se verifique un hecho de esta naturaleza donde esté involucrado factores que vulneran derechos desde una perspectiva de violencia familiar, tenemos pues que decir que las denuncias son menos engorrosas si lo hacemos desde la perspectiva oral, porque la norma dice que puede haber un factor de oralidad no necesariamente por escrito, porque podemos hacerlo también de manera verbal a efectos de poder canalizar nuestro pedido y ser atendido de manera inmediata, ¿no? La atención de manera inmediata responde a principios que en algún momento también lo hemos conversado, lo hemos manifestado y lo hemos precisado, que las autoridades deben tener claro y deben tener muy en cuenta de que la atención debe ser, digamos, con mucha celeridad, ¿no? Veo con mucha pena, y lo digo con claridad, que hay algunos magistrados, algunos jueces que, sobre pretexto de la carga procesal, que entiendo que eso es así, posponen o difieren alguna de estas medidas de protección de las que vamos a hablar hoy día, ¿no? Dándole pues un factor digamos, distorsionando, para lo cual la ley estuvo o está presente, ¿no? Es por eso que algunos piensan de que esta norma no debería tener, digamos, atención, mucho menos no responde a una realidad concreta. Claro, las personas que consideran que eso debe ser así es por las evidencias y las noticias a las cuales estamos aconteciendo todos los días. Ya yo mencionaba en la parte introductoria de mi conversación de que ayer nomás una señora fue ultimando su vida por parte de su ex conviviente, a vista y paciencia pues de mucha gente, ¿no? Evidentemente este sujeto fue capturado y estamos ahí frente a un factor de orden penal, y me imagino que va a haber un procesamiento por esos aspectos que se han relacionado, que se han visto involucrados el día de ayer. Muy bien, ¿qué debe hacer posteriormente, digamos, qué debe hacer la autoridad competente? Una vez recibida nuestra denuncia, lo que tiene que es canalizarlo y trasladarlo al magistrado o al juez de familia que es competente para dictar medidas de protección. Interesante, ¿no? Porque las medidas de protección son aquellas que vamos a analizar ahora, que están vinculadas con, digamos, abordar el tema de fondo. La norma dice que debería ser en un plazo de 48 horas. Claro, en el caso hay alguna situación de atención
de acuerdo pues, a la ficha de valoración, si amerita de que la atención sea inmediata, deberá ser en 24 horas. La regla general es que sea de 48 horas. Este plazo, debo decir, fue modificado. Este plazo fue variado porque antes era de 72 horas. Entiéndase que la norma debe cumplir con un objetivo de atención inmediata. Evidentemente, si hay presencia o la comisión de hechos delictivos respecto a esos sucesos que se están vinculando respecto a la violencia, el juez de familia ya no tendría competencia. Tendrá que inmediatamente oficiar al fiscal de familia, al fiscal de lo penal, para indagar, para ver si hay realmente indicios razonables para hacer una denuncia penal de acuerdo a la naturaleza de los hechos concretos. Evidentemente esto tendrá que ser trasladado, ¿no?, a la fiscalía para que ella formalice la denuncia según sea el caso, ¿no? Ya el fiscal, pues evidentemente tiene sus propias facultades, sus propias vías procedimentales para poder accionar y tomar el caso como corresponde. Sin embargo, la policía también puede detener, y esto en atención también a lo que dice la Constitución, en caso de flagrancia, ¿no? En caso de flagrancia, todos sabemos acá, es cuando la autoridad competente, en este caso administrativa, que es la policía, se percata de que hay circunstancias que involucren o que tengan que ver con un factor de violencia, tendrá que abordar el tema de manera inmediata, ¿no? Sin mayor trámite, sin mayor trámite. Claro, alguien dirá, ¿cómo es que estamos frente a un factor de flagrancia? ¿Cómo es que estamos frente a un factor de esta naturaleza? Bueno, ya eso es cuestión ya de que la autoridad competente vea en qué momento pues, aborda, ¿no? De momento podemos decir que por regla general la flagrancia implica que se percate la autoridad competente, en este caso la policía, de que hay un hecho violento y debe abordar. En esos casos es permitido la detención del agresor a efectos de que cese ese factor de orden violento. Entonces, nótese que estamos nosotros comenzando por establecer las diferencias o por enmarcar a los sujetos de protección para luego pasar al efecto de la denuncia, y luego vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el juez de familia cuando ya tiene la denuncia, cuando ya tiene, digamos, a los sujetos de protección. Evidentemente estamos frente a un factor de que tiene que dictar medidas de protección. ¿Y cuáles son esas medidas de protección? Interesante, porque estas medidas de protección deben cumplir, digamos, un rol fundamental en la práctica, porque son aquellas que van a evitar que un hecho violento se torne en algo más complejo y, quién sabe, en la muerte de la persona. Ya hemos visto y estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no?, mujeres principalmente que han sido, digamos, ultimadas, su vida, y evidentemente esto, ¿por qué? Porque quizás en algún momento no se ha dado alguna medida de protección. ¿Y por qué es importante que haya medidas de protección? Precisamente para evitar de que haya un factor que podamos lamentar más adelante. En primer lugar, por ejemplo, una medida de protección sería un retiro del agresor del domicilio. Interesante, ¿no? Porque ¿qué nos hace suponer esos factores? Evidentemente, si hay una persona que está generando zozobra, malestar, menoscabo emocional, que está atentando con el aspecto psicológico de las personas que están viviendo internamente, estamos hablando de aquellas personas que comparten un mismo espacio físico, debe retirarse de ese hogar porque constituye un peligro. Constituye realmente pues, un factor de agresión inmediata, ¿no? Ya nosotros que tenemos algo de experiencia respecto a estos temas de la violencia familiar, siempre hemos dicho nosotros que se comienza siempre con la violencia psicológica y terminamos con la violencia física. Y si hay un agresor o si hay una persona que está compartiendo un mismo espacio físico y constituye un factor de agresión, no debería pues compartir o seguir conviviendo con dichas personas. Porque una de las medidas de protección que debe tener claro el magistrado es que haya un retiro del agresor. Pero un retiro, digamos, permanente. Claro,
Alguien dirá, oye, pero no va a poder volver a su casa. Personas que piensan que porque se retira del domicilio va a perder la titularidad del bien, es otro factor. De eso nadie está hablando. La condición jurídica está ahí. Lo que estamos tratando de evitar a través de las medidas de protección es que lamentemos algún suceso, como dije hace un instante, que puede desembocar en la muerte de la persona o de la víctima. Entonces, para eso hay una medida de protección. Otra medida de protección interesante es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima. Interesante porque normalmente los magistrados acá establecen una distancia, ¿no? He visto casos que van desde los 50 hasta los 100 metros, digamos en un radio urbano, a efectos de que el agresor no tenga contacto por ningún motivo con la víctima. Por ningún motivo. Y esto evidentemente en la práctica se debe corroborar o se debe coadyuvar con el apoyo también de la policía, que debe estar vigilando, supervigilando esos aspectos a efectos de que se dé cumplimiento a estas medidas de protección. Entenderán que todos juegan acá un rol importante y singular. Claro, el juez no va a estar atrás pues de la ejecución del cumplimiento de la medida de protección que él ha decidido en su momento. También debe haber un acompañamiento, un complemento, una complementación con respecto a la policía, respecto a verificar si realmente el impedimento o el acercamiento a la proximidad de la víctima se cumple. Eso hay que decirlo con toda claridad. El ente administrativo policial ahí cumple un rol fundamental, prioritario diría yo, ¿no? Relevante, a efectos de verificar que si en la práctica se van a dar el cumplimiento de estas cosas. Otras medidas de protección interesantes son de la comunicación con la víctima, ahora que nosotros estamos viendo que hay una diversidad de formas de poder comunicarnos entre las personas unas y otras, ¿no? Estamos viendo pues las redes sociales ahora, los adelantos tecnológicos permiten que no necesariamente tengamos presencia física para poder tener contacto con personas, ¿no? Y lo estamos viendo, y precisamente este es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? El hecho de que yo esté acá hablando para un público que de manera virtual me está escuchando. Precisamente estamos hablando de la prohibición de comunicación de la víctima para todos los efectos. Para todos los efectos, teniendo en cuenta con claridad, digamos, el factor de las redes sociales que nos presentan y nos acontecen, ¿no? Ya sea pues a través del Facebook, ya sea a través del WhatsApp y cualquier otra pues que tenga una implicancia directa con el contacto con la víctima, ¿no? Cuando el magistrado nos dicta una medida de protección y donde dice prohibición de comunicación con la víctima, es una prohibición de comunicación integral. No solamente por vía, digamos, contacto telefónico o epistolar o análogo o en una situación que sea similar, ¿no? Respecto a eso, sino ahora tiene una implicancia con todas las redes sociales. Así que mucho cuidado ahí, porque también, digamos, hay en la policía una oficina que se encarga también de ver, de manejar la parte de las telecomunicaciones y de las redes sociales. Identifican rápidamente quiénes son las personas, ya sea por el IP, ya ellos pues hablan en términos estrictamente de ingeniería de sistemas y van viendo pues de dónde emana la comunicación o por dónde se puede generar la perturbación y si se quiere la violencia también, ¿no? Entonces existen ya entes, oficinas encargadas de manejar estos temas a efectos de que se puedan integrar. Otra de las medidas de protección es el inventario sobre sus bienes. Claro, acá estamos hablando pues, precisamente entre quizás cónyuges que producto de la violencia también deciden pues, o van a decidir también el rompimiento del vínculo matrimonial, si en el caso sean cónyuges, ¿no? En el caso de convivientes es mucho más sencillo porque la norma permite que de manera unilateral también pueda haber un apartamiento de la convivencia, claro, pero entiendan ustedes que también hay un régimen patrimonial que existe tanto en uno como otro. Entonces tenemos que ver, digamos, dentro de las medidas de protección, que haya un inventario de los bienes a efectos de poder identificar qué bienes son los que van a formar parte de uno y otro lado, a efectos de poder evitar pues que también haya un tema de violencia patrimonial que también es
digamos, un tipo de violencia que establece la norma. No solamente hay violencia física, no solamente hay violencia psicológica, no solamente hay violencia sexual, sino también hay violencia patrimonial y económica. Mucho cuidado con ese tema, ¿no? Bueno, y el decreto legislativo 1386 quisiera comentarlo de manera rápida, porque habla, ¿no?, de algunas inclusiones de medidas de protección. Interesante porque se va a ver, por ejemplo, como podrán ver ustedes, hay una serie de modificaciones, pero llama poderosamente la atención porque incluye algunas otras medidas de protección, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, nosotros que hay en algunos casos, vamos a ver que ahora se está asignando de manera, digamos, anticipada el factor económico, ¿no?, de los alimentos, ¿no? Baja un poquito más. Más. Baja. Más. A ver. Ya, sube. Ahí. Por ejemplo, se mantiene el tema del retiro del agresor de domicilio, impedimento de acercamiento a proximidad, prohibición de comunicación, prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. Interesante porque también hay factores que están involucrados pues, con estos temas, ¿no? Y decía yo hace un instante que una de las medidas de protección que puede darse también es que se asigne temporalmente alimentos a la víctima en tanto dure, digamos, el apartamiento. Interesante porque, claro, hay casos en que se ha dictado la medida de protección, retiro del domicilio, del agresor del domicilio, y eso no tiene una implicancia directa con que vaya a haber un desamparo económico por parte del agresor a la víctima. Ojo, son dos situaciones diferentes, muy diferentes. El derecho alimentario es una obligación que tiene, pues, digamos, aquella persona que mantiene un vínculo de parentesco con otra. Entiéndase que la violencia sea, pues, de padre a hijo, o entre cónyuges también. Ojo, mucho cuidado, porque ya se establece ya una condición jurídica ganada y hay que tener claro que estos factores hay que manejarlos con mucha seriedad, ¿no? Otro factor también es el deber, el tema de la tenencia, ¿no? Porque alguna vez se me consultó, doctor, pero el tema de la tenencia y el régimen de visitas, ¿cómo queda? El magistrado está en facultades de poder determinar de manera temporal de que la tenencia esté a cargo de, evidentemente, del cónyuge que muestra mejor solvencia moral. No necesariamente económica, mejor solvencia moral, porque eso va a hacer que haya un mejor desarrollo integral por el interés superior del menor. Entiendan ustedes que hay esos factores que hay que comprender de entrada. De entrada tenemos que saber que el menor, en el caso haya menores, deben tener una atención integral, interés superior del niño. Interés superior del niño, ¿qué implica? Pues sus alimentos, tener un contacto directo fluido con el progenitor que tenga mejor predisposición. Evidentemente un magistrado no le va a poder dar al agresor pues la tenencia. A lo mucho quizás un régimen de visitas, pero evidentemente teníamos que analizar la naturaleza de los hechos, ¿no? Yo les comento esto porque tengo un caso donde había un régimen de visitas establecido judicialmente, pero posteriormente hubo visos de violencia psicológica, se dictaron medidas de protección. Teniendo el régimen de visitas judicial, un magistrado dictó medidas de protección de impedimento o acercamiento con proximidad a las víctimas. Interesante, por interés superior del menor, ¿no? Por eso que es importante, es fundamental, es vital, diría yo, de que haya, digamos, una coherencia al momento de poder nosotros entender estas medidas de protección. Las medidas de protección son fundamentales. Las medidas de protección hacen pues que esta norma realmente tenga validez o tenga eficacia o surta pues algún factor realmente que le dé realmente la naturaleza de las circunstancias jurídicas que hay.
Mejor dicho, las medidas de protección deberían ser la justificación de la norma. De lo contrario, estamos hablando de factores que no tienen, digamos, mayor situación o índole en la práctica. Entonces ahí, digamos, yo le daría razón a aquellas personas que consideran que esta norma debería ser derogada. Si nosotros, y digo nosotros porque estamos involucrados ahí, de repente abogados, especialistas, jueces, fiscales, ¿no? La misma policía. Si nosotros buscamos que haya un compromiso entre todos estos sujetos que he mencionado, esta norma debería ir sobre ruedas, esta norma debería cumplir con su objetivo y no deberíamos estar asistiendo pues o siendo testigos de estos hechos que ahora, como dije hace un instante, con los adelantos tecnológicos tenemos la oportunidad de verlos en vivo. Hoy en día, pues, la mayor parte de establecimientos en Lima o en el Perú cuentan con cámaras. Y evidentemente eso ayuda, pues, a que, digamos, el órgano jurisdiccional o cualquier órgano competente con facultades de poder dictar algunas medidas de esta naturaleza pueda tener mejores y mayores medios probatorios a efectos de impedir de que la víctima sufra con lo más preciado que tiene el ser humano, la vida. Entonces hay un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder manejarnos. Muy bien, seguimos bajando. Baja. Si se ven en el punto 6, asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. Interesantísima estas medidas, ¿no? Porque hace pues que el magistrado, en un gesto innovador, yo diría innovador de la norma, complemente con el factor económico, que es fundamental. ¿Cómo se van a sostener? Claro, entiendo yo que la solvencia moral está por la solvencia económica, desde mi perspectiva, pero la solvencia económica también es fundamental, que es la que nos va a ayudar a complementar con el desarrollo integral del menor, en el caso de los haya, ¿no? La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente al agresor e ingrese nuevamente en un ciclo de violencia. Interesante, ¿no? Interesante porque hace pues que le dé cierta independencia y autonomía. Como dije hace un instante, una cosa o una situación jurídica no tiene nada que ver con la otra. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles de comunes. Interesante porque esto hace, claro, alguien diría, oye, está atentando contra el derecho a la libertad de la propiedad, pero bueno, tenemos que ver también que hay factores que son prioritarios. Si la norma está diciendo prohibición de enajenar, de disponer, quiere decir que no puede haber alguna variación de la titularidad de algunos bienes que están comprometidos con los de la víctima. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde se mantiene también la categoría para cada uno, ¿no? Y donde, digamos, el agresor no puede aducir de que el hecho de que esté, digamos, fuera temporalmente de su domicilio, que además él es el titular, vamos a poner que el titular absoluto, porque es un bien propio, esto no tiene una implicancia de que vaya a variar su condición de titular. Así que, por ese lado, no hay que, digamos, entenderlo de esa manera. Todo lo contrario, deberíamos nosotros verlo desde una perspectiva de atención sobre las medidas de protección. Prohibición a la persona denunciada de retirar el cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. Interesante porque esto le da una obligación a la persona que esté involucrada con el tema de la violencia. Es un deber, no es un derecho, es un deber que tiene la persona denunciada, ¿no?, de retirar el cuidado a la... El hecho de que esta persona sufra, digamos, con estas medidas de protección, no tiene una implicancia directa que los demás obligaciones que tiene o mantiene con su seno familiar sean desatendidos. Solamente por una cuestión de orden inmediato, a efectos de cubrir una necesidad sobre la violencia, ese señor debe ser apartado. Eso no significa que va a haber una desatención en adelante de sus responsabilidades que tiene como, en este caso, progenitor, si se diera el caso. Podría ser por cónyuge también.
También hay unas medidas que están relacionadas con el tratamiento reeducativo terapéutico para la persona agresora. Interesante porque esto permitiría que el agresor se reinserte. Interesante porque hay personas que nos consultan y me dicen, bueno, doctor, yo sufro con unas medidas de protección que se dieron en mi contra, bueno, en algún momento yo he estado, pues, he ejercido violencia sobre mi familia, y bueno, yo la verdad considero de que estoy tratando de enmendar mi conducta, estoy trabajando sobre mi carácter y creo que considero tener una nueva oportunidad para insertarme nuevamente en mi seno familiar. Ahí tenemos el tratamiento reeducativo, que va a la par con el tratamiento psicológico también, que va a funcionar para efectos de recuperar, digamos, la confianza en la familia y también de que el agresor sea, pues, vea desde una nueva perspectiva cuál es el desenlace o cuál es realmente su rol dentro de la familia. Interesante porque son medidas de protección, ¿no? Entonces, la número 9 con la 10 tienen, digamos, guardan relación porque ambas están buscando que haya una mejora y que la conducta del agresor, digamos, vaya a sufrir algunas modificaciones en beneficio, no solamente de él, sino de la familia. Y además sea una persona que se conduzca socialmente hablando de manera adecuada, idónea y de manera oportuna dentro de los ámbitos o los espacios físicos que pudiera él compartir con la familia o con cualquier persona. Tenemos ahí también el albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad previa coordinación con el instituto a cargo de este. Interesante porque hay personas que sí, de repente no cuentan con un espacio físico propio y tienen que apelar, pues, a ciertos establecimientos o albergues que le permitan tener una seguridad, un resguardo. Es importante también como medida de protección, ¿no? Si nosotros estamos viendo que es imposible de que haya, digamos, una convivencia por parte del agresor con la víctima debe salir del espacio físico que está compartiendo con el agresor y debe ir a un albergue. Pero tendría que ver cuáles son la naturaleza o las complejidades que hay alrededor de esos aspectos, ¿no? Eso es materia de evaluación porque tampoco no hay, digamos, considero que no hay presupuesto como para poder dar albergue a muchas personas que sufren de violencia. Y eso es interesante verlo de esa perspectiva. Y dice además cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de la víctima o sus familiares. Interesante porque si nosotros nos podemos analizar, cualquier otra medida le está dando, digamos, facultades al juez para que pueda innovar respecto a nuevas medidas, ¿no? Interesantísimo, pero esto también tiene que ir a la par, y siempre lo digo yo con mucha claridad y con mucha precisión, porque hay personas que consideran que el interés superior del niño es un principio sacrosanto. Sí, correcto, es un principio que avala, es un principio que defiende, que garantiza, digamos, la integralidad, pues, del menor, pero también tenemos que ver que hay otros principios que deben ser cumplidos. Y me refiero principalmente o fundamentalmente al principio de la proporcionalidad y razonabilidad al momento de dictar las medidas de protección. Interesante, ¿no? Porque siempre se habla de interés superior del menor, pero poco se habla de la razonabilidad y la proporcionalidad que debe tener la medida de protección. Mucho cuidado, y eso es, digamos, con respecto, me refiero a las decisiones jurisdiccionales, ¿no? Digamos, también a la actuación no solamente del fiscal, sino también del juez, del policía. Entonces hay factores que nosotros tenemos que tener muy en claro, tenemos que ver que estas situaciones se den en la medida de un equilibrio. Así también como hay situaciones como hemos acontecido el día de ayer, ahí en un mercado en el distrito del Callao, donde un sujeto enajenado totalmente, pues motivado por la ira y los celos, ha ultimado la vida de y creo que es su ex cónyuge, ¿no? O ex conviviente, no sé, habría que ver cuál es la calidad o la condición jurídica. Lo cierto es que ha habido, digamos, se ha ultimado la vida de una persona. También hay casos, hay que decirlos, donde las denuncias a veces son, digamos, muy superfluas, las denuncias son muy subjetivas. Entonces ahí es donde el magistrado tiene que tener ser más acucioso, es decir, hay que ver cuáles son los factores que se están atendiendo acá.
¿no? Si realmente estamos hablando de un factor de violencia psicológica. Principalmente lo digo cuando hay violencia psicológica, porque la violencia física evidentemente es acreditable y además es evidente, es ostensible. Pero la violencia psicológica no necesariamente. Entonces ahí estamos frente a circunstancias donde tenemos que aplicar las medidas de protección, algunas otras medidas requeridas, pero con una cuestión de razonabilidad y sobre todo proporcionalidad. ¿Correcto? Entonces, interesante el análisis de este decreto legislativo 1389 que nos permiten ver nuevas perspectivas de medidas de protección. Y lo digo esto porque vuelvo a lo que dije en la parte introductoria. Hay personas que con justeza y con razón piensan que estas normas deberían ser derogadas porque no cumplen su finalidad, porque simplemente ellos consideran que no tiene una utilidad, y me refiero a una utilidad jurídica, que permita que haya un factor de persuasión al momento pues de entrar en práctica y decidir sobre estas medidas de protección. Y yo realmente, acá termino mi conversación, pero quisiera además de terminar la conversación sobre estas medidas de protección, invitarlos a que formen parte del diplomado que está organizando ICJ, con propósitos evidentemente de que haya una correcta capacitación de estas normas, de estas modificaciones, de estas variaciones. Y con el propósito también de que mañana más tarde nosotros, que estamos involucrados en estos temas de orden jurídico, complementemos pues una mejor decisión para las medidas de protección que deben tomar los jueces. Entonces, como dije en alguna parte de la conversación, estamos involucrados todos nosotros. Y con mucha garantía, ICJ, que viene poniendo a disposición una serie de diplomados, no solamente para la comunidad jurídica, sino para la comunidad en general, yo invito a que se puedan participar y formar parte de estos diplomados, donde se van a abordar de manera mucho más concienzuda, mucho más en sustancia estos temas, que son de vital importancia, como digo, no solamente para la comunidad jurídica, sino para la comunidad en general. Bueno, por mi parte, muchas gracias por haberme escuchado y será hasta otra oportunidad. Buenas noches a todos. El día de hoy agradecemos la participación del doctor Luis Rioja, quien nos acaba de ilustrar con el tema medidas de protección en la ley 30364, violencia familiar. A continuación, iniciaremos con el microprograma de ICJ. En la conducción me acompaña la señorita Tatiane Ayala. ¿Qué tal, Tatiane? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Connie, ¿cómo estás? Queremos comentarles a todo el público que este lunes 14 de enero tendremos un sorteo, así que quédense con nosotros para conocer todos los detalles. Así es, Tatiana, queremos comentarles a todos los alumnos que este sábado de 9:30 a 10:30 empezamos con una clase introductoria que es gratuita sobre la diplomatura en asesoría de tesis. A todos los participantes o personas que quieran asistir a ella pueden venir a nuestra institución, que se le indicará en breves momentos la dirección, ¿no? Claro, nosotros nos ubicamos en la calle Ricardo Angulo 269 San Isidro y pueden separar sus vacantes desde ya para ese nuevo diplomado. También recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp al número 923-256-985. Esta diplomatura va dirigida a estudiantes o profesionales de la carrera de Derecho, quienes ya tienen algún tema o algún proyecto de tesis y con ello pueden realizar sus pautas y así poder desarrollarlo con satisfacción. Recuerden que en el ICJ contamos con los mejores docentes. En este diplomado contaremos con la participación del doctor Daniel Echaíz Moreno, Jorge Tuesta Figueroa y el doctor Daniel Salas Díaz. Así que ya saben, estimados participantes, este sábado 12 de enero pueden asistir a la sesión introductoria de 9:30 de la mañana a 10:30 y también recordar el sorteo que será este lunes 14 a las 7 de la noche.
Y para todos los que estén interesados en capacitarse en esta materia, pero el horario les es complicado, nosotros contamos con la modalidad virtual, en donde las clases son grabadas en Full HD y pueden acceder a ellas en cualquier momento. Queremos comentarles que nuestras certificaciones cuentan con 120 horas académicas y están avalados por el Colegio de Abogados de Lima Sur y por el Instituto Empresarial ICJ. Así que ya lo saben, querido público. Ahora vamos a pasar a anunciarles que esta semana tenemos otro concurso a través de nuestra fanpage para que las personas que aún no nos siguen le puedan dar like a nuestra página y así estar al tanto de todos nuestros eventos y promociones. También queremos informarles que tenemos diplomaturas a iniciar. Es por ello de que explicaré algunas de ellas, ¿no? Tenemos, bueno, la diplomatura que ya están informados de asesoría de tesis que empieza el sábado 12 de enero con la sesión introductoria. También tenemos el diplomado en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo que se realiza el martes 15 de enero. El diplomado en Contrataciones del Estado, quien está con su nueva modificatoria que fue realizada el 31 de diciembre. Sábado 19 de enero es la que se va a dar. El diplomado en Fiscalización Laboral, que será realizado el sábado 19 de enero, y el diplomado en Derecho Tributario y Aduanero, que será realizado el sábado 9 de febrero. Para todas estas diplomaturas, la información la pueden tener mediante WhatsApp con alguna ejecutiva de ventas, también en la página de ICJ, dándole like en el fanpage, y también en nuestra página web, en donde podrán observar toda la información. Cuéntanos, Tatiane, ¿cómo se realizará este sorteo? Bueno, para todos los que quieran ganarse estos 3 libros que acá mostramos, lo que tienen que hacer es seguirnos en nuestro fanpage icj.pe y darle like al post del anuncio del sorteo, etiquetar a 2 amigos e invitarlos a participar. Y claro, compartirlo de manera pública y dejar sus datos en el formulario de registros. Solo así ya estás participando por esos 3 libros. Gracias por la información, Tatiane. No se olviden que tenemos diplomaturas a iniciar, que pueden observar la información en nuestro fanpage y para así también poder concursar en el sorteo que se va a realizar el día lunes 14. Y no se olviden de la sesión introductoria que tenemos el día sábado 12 de 9:30 a 10:30. Y como dijo Connie, no se olviden de participar en el sorteo que se va a realizar el lunes 14 a las 7. Y claro, todos pueden inscribirse a este nuevo diplomado de asesoría de tesis o a cualquier otro. Muchas gracias por la atención. Los esperamos la próxima transmisión. Buenas noches, Tatiane. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.